Para las personas que toman nota, la prédica de hoy tiene por título ¿Cómo te llamas? Y quiero pedirles que piensen, por favor, ¿cómo te llamas? Quizás vas a pensar, yo me llamo Ever, sí, y estoy de cumpleaños. Sin embargo, yo quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Anteriormente, el nombre que se le colocaba a la persona tenía que ver con sus rasgos, con la persona que era. Gracias. Entonces, hoy quizás tu nombre no sea así. Hoy quizás tu nombre sea el nombre de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, o peor aún, ¿no? El nombre combinado de tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo. Bueno, una mezcla para que salga un nombre original. Sin embargo, al mirarte al espejo, debes pensar, ¿cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Dios te está preguntando, ¿cómo te llamas? ¿A quién ves cuando te miras? Y vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo, por favor, en el capítulo 21. Evangelio de Mateo, capítulo 21, vamos a leer el versículo 1. Y aquí tenemos la entrada triunfal de Jesús. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que está dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como le había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía los mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían por el camino. Tanta gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la multitud se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Presentamos ante ti nuestras vidas, nuestro corazón, Señor. Y de manera particular esta mañana queremos pedirte que toques nuestro corazón, que toques nuestra mente, todo nuestro ser, porque quizás hoy estamos acá por un acto religioso, quizás estamos acá por cumplir con algo o por un requisito, por una invitación, pero realmente estamos acá porque tú nos has puesto una cita. Y aunque no lo sabíamos, hoy venimos a tener un encuentro contigo, Señor. Padre, gracias. Habla a cada persona, toca cada corazón. No permitas que nadie quede igual después de escuchar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que muevas tu espíritu en este lugar, y en el poder y la autoridad que tú has, yo ato, reprendo y echo fuera todo espíritu inmundo. Y ruego, Señor, para que tu presencia tenga tal poder y tal influencia, que todo corazón hoy sea quebrantado, tocado y llevado a un genuino arrepentimiento contigo, Señor. Gracias, Señor. Yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo mi ser. Te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti.
Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu que lo hago, y en acción de gracias, Señor. Amén y amén. Jesús entró en otros evangelios, dice que subió en un burro que nunca había sido montado. Eso es cumpliendo todas las profecías, y se había anunciado que iba a pasar. Aún a pesar de eso, los judíos esperaban la entrada triunfal de un gran guerrero que viniera con armas poderosas para derrotar a los invasores, que era Roma. Pero vino un hombre humilde, montado en un burrito, que lo único que podía ostentar era una sonrisa llena de amor. Aún a pesar de que la gente le hacía honores y gritaba Hosana, él sabía que estaba caminando hacia una muerte terrible y dolorosa. Él sabía que el propósito de su vida se estaba por cumplir. Entonces, quien se imagina que Jesús iba ahí y llenándose de vanidad porque la gente lo adoraba, no. Él miraba a la gente y pensaba: tú que hoy me estás diciendo Hosana, Rey de Reyes, en horas me vas a estar gritando: crucifícale, crucifícale. Quizás me vas a tirar cosas, quizás me vas a escupir, porque así tiene que ser para que se cumpla la profecía. Pero esos que estaban allá, hoy somos tú y yo, hoy somos nosotros, en este domingo, de manera especial. Oh Señor, vamos a mirar si también vamos a gritar al final: crucifícale. Dice este mismo pasaje bíblico, pero en el Evangelio de Juan, que está en el capítulo 12, versículo 12, dice: al día siguiente muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas, palmas y salieron a recibirlo, gritando a voz de cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús entró en un burrito, se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio los discípulos no entendían lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido lo que dice de él, ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Pero los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo pueden ver? Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Y quiero que piensen en los fariseos al ver a Jesús en un burrito. Miren, que nos va a libertar. ¿Qué va a libertar? Ni que 8 cuartos. Mire un burro limpio. No tiene un solo arma. ¿Cuál libertad nos va a dar? La visión del fariseo. La visión del que no tiene el discernimiento. Pero esos fariseos, yo quiero que sepan, quiero que recuerden que eran hombres muy conocedores de la palabra, y con él estaban los escribas, los maestros de la ley,
todos los que tenían el conocimiento profundo de la palabra, ellos pensaban, ¿qué tal este? ¿Qué tal es que el Hijo de Dios? Ellos no tenían la capacidad de ver quién era. No podían verlo. Así, ¿cómo vamos a lograr nada? Y no sé cuántas veces tú te has preguntado, si voy a la iglesia, ¿qué va a cambiar? Si oro por las mañanas, ¿qué va a cambiar? O sea, Dios y yo somos panas, tú sabes. Yo le mando un WhatsApp. Bendíceme, Señor, bendíceme. Aquí va tu hijo. Yes. Y suficiente. Pero recuerda, cuando hagas eso, recuerda que hay microbios en la mesa que no se pueden ver. Para que Dios ponga su mirada en ti, es necesario que puedas ir confiadamente al trono de la gracia. De lo contrario, microbio. No te puede ver. A pesar de que te ama, a pesar de que entregó a su hijo por ti. Si no entiendes lo que pasó, si como el fariseo simplemente dices, no va a pasar nada, nada va a suceder. Para entender un poquito más, quiero pedirles que me acompañen al libro de Génesis. Y vamos a ir a Génesis en el capítulo 32 y vamos a leer del versículo 22 al 30. Aquí vamos a hablar de un personaje muy especial, de Jacob. Dice, cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, tocó en la coyuntura de la cadera. Esta se dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. Jacob estaba de regreso a su tierra y en ese regreso tiene un encuentro con Dios y decide luchar con Dios. Y yo te digo, pensarías, es absurdo luchar con Dios. Sin embargo, yo me atrevo a decirte que tú todos los días luchas con Dios. Luchas con Dios cuando Dios te dice, hey, ven a orar. Luchas con Dios cuando Dios te dice, préstame atención. Luchas con Dios cuando Dios te dice, fíjate en la Biblia. Luchas con Dios cuando Dios te dice, pon tu casa en orden. Luchas con Dios cuando Dios te dice, ven confiadamente al trono de la gracia. Luchas con Dios cuando Dios te dice, vive en paz. Lucha con Dios cuando Dios te dice, haz las cosas correctamente. Y no haces nada de eso. Estás luchando con Dios. Y estás diciendo, yo lo hago a mi manera. O sea, tú sabes. Este hombre estaba luchando con Dios, pero no lo quería soltar. Y Dios le dice, suéltame, que va a amanecer. Y el hombre dice, no te soltaré. No te soltaré hasta que me bendigas. No sé si te puedes imaginar eso, pero que te aferres a Dios independientemente de la situación que tengas, de la condición que estés viviendo, de la circunstancia en la que te encuentres, pero te aferres a Dios de tal manera que le digas, no te soltaré, Señor, hasta que me bendigas. Solo cuando me bendigas te voy a soltar. Y frente a eso Dios le dice, ¿cómo te llamas? Pero quiero que tomes en cuenta que Dios todo lo sabe. Dios sabía de Jacob antes de que Jacob naciera.
y había definido cómo sería su futuro. Sin embargo, le preguntó, ¿cómo te llamas? Como hoy te dice a ti, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre dijo, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no te llamarás Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa engañador, engañador, tramador. Ya no te llamarás Jacob. Impresionante lo que Dios está haciendo ahí. No es preguntándole por el nombre. Dios le está diciendo a Jacob, confiésate. Porque al decir me llamo Jacob, le está diciendo a Dios, soy un engañador. Confiésate. Porque si confiesas delante de Dios, te lleva al arrepentimiento. No era para saber su nombre, era que Dios quería confrontarlo. Y con eso Jacob, al decir soy un engañador, decirle a Dios, soy un engañador, porque de pronto tú dices, no, yo me llamo Juan y Juan es bonito y era el nombre de un apóstol. Pero cuando te miras al espejo con ojos espirituales, ves la persona que eres, ves si eres un mentiroso, ves si haces ilícitos, ves si tienes malos pensamientos, puedes ver todo lo corrupto que hay en tu intimidad, puedes ver tu apatía, puedes ver tu pereza con Dios al mirarte al espejo. Entonces cuando Dios le preguntó, ¿cómo te llamas?, lo confrontó. Y al ser confrontado, yo me imagino la vergüenza que sintió. Porque mirándose al espejo, estaba viendo lo que Dios veía de él. Al decir su nombre, estaba reconociendo quién era, un engañador. Un engañador. Eso lo llevó a descubrir que el gran problema de Jacob era Jacob. El gran problema de Jacob era Jacob. El gran problema del hombre es el mismo. Y a quien tenemos que vencer es a nosotros mismos para poder ser la persona que Dios quiere que seamos. Digan amén. Despierta, iglesia. Amén. Para que puedas cumplir con el sueño que Dios tiene para ti, tienes que dejar de excusarte. Tienes que dejar de echarle la culpa a los demás. Tienes que dejar de racionalizar. Tienes que vencer tus debilidades. No es posible que permitas que las debilidades sean más fuertes que tú. Porque eso te hace esclavo. Aquí lo hermoso es que Dios le dice, ya no te llamarás Jacob,
Ahora te llamarás Israel, el escogido. ¿Quién quiere ser el escogido? ¿Quién quiere ser el escogido? Para ser el escogido tenemos que tener actitud y voluntad de escogido. Y en esa decisión, en esa condición, volvemos al principio fundamental, que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida, que realmente Dios sea lo más importante, no una opción, ni siquiera, peor aún, la opción en medio de la crisis, que Dios sea lo más importante. Y si Dios es lo más importante para ti, entonces lo honrarás. Lo debes honrar con tu manera de vivir. ¿Y cómo es honrar a Dios con su manera de vivir? Hacer las cosas correctamente. Que tu palabra valga. Que cuando digas algo la gente diga, no, lo dijo Osvaldo, eso es un hecho. Eso es ley, porque ese Señor es intachable. Que la gente vea que tus actos buscan honrar a Dios. Que los medios que puedas usar los uses para Dios. Yo les confieso, yo no tengo redes sociales a nombre de Jorge. Mis redes sociales se llaman La Semilla. Y publico en mis redes sociales cosas de Dios. ¿Qué publicas en tus redes sociales? ¿Qué buscas? ¿De qué manera honras a Dios? Un paseo a, en cualquier parte donde tú vayas. Supongo que en estos días algunos de ustedes van a salir y yo les aseguro que si miran espiritualmente van a ver a Dios. Lo van a ver en las flores, en las aves, en el amanecer, en el atardecer, en la sonrisa de tu esposa, en el cariño de tus hijos, en cualquier cosa que pase con ojos espirituales. Dios te pregunta quién eres. ¿Quién eres? Si le preguntas a tu esposa, ¿quién eres? ¿Quién soy? Dime quién soy. ¿Qué diría, no? Padre Santo, no me pregunte, mejor ni me pregunte, para que no tengamos que firmar divorcios. ¿Será que pasaría eso? O si le preguntas a tus hijos, ¿quién soy? Ay, papá. O si los hijos le preguntan a los padres, ¿quién soy? Qué bueno que uno pueda decir, un angelito, un regalo de Dios a mi vida. ¿Quién eres? ¿Quién dice Dios que eres? Dice, los profetas llaman al arrepentimiento, ¿no? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, para empezar, dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea
partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón de Neftalí, para cumplir con lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéndanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Y qué estaba diciendo Jesús? Mira, están viviendo en una oscuridad absoluta. Porque está descrito: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Estás viviendo en una oscuridad absoluta, pero ha llegado la luz. Y Jesús está para decirte: soy la luz. Vengo a iluminar tu vida, vengo a cambiar la razón, el sentido de tu vida, de tu sentir, de tu manera de actuar, de tu manera de analizar, de tu manera de reaccionar. Ha venido la gran luz, pero para eso dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Quién eres? Quizás tú piensas: pero ¿de qué me voy a arrepentir? Si te miras al espejo y buscas mirar lo que ve Dios de ti, quizás ahí descubras de qué tienes que arrepentirte. Y Jesús, que tuvo como único propósito morir, dice: arrepiéntete, porque la luz está cerca. La luz está cerca, arrepiéntete. No podemos pensar en que nuestro destino es vivir en la oscuridad todo el tiempo. Eso no tiene sentido. Nadie nace para vivir en la oscuridad, pero hay quienes prefieren vivir en la oscuridad. Amén. Ay, sí, algunos dicen: sí, hermano, aleluya, yo quiero vivir en la oscuridad. Ojo con eso, hay cosas, hay que tener discernimiento. ¿Quieren vivir en la oscuridad? Ah, bueno, pero en la luz sí. Sí, ok, me alegra. Iglesia viva. Dice en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 13, profetas menores, poco antes de Mateo. Bueno, poco antes no, antes de Mateo, sí está, finalizando. Profetas menores, dice en el capítulo 2, en el versículo 13. 12 y 13. Ahora bien, afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Nosotros pareciéramos no entender que existe un cielo, pero si tú lees la Biblia también habla de que existe un infierno. Y las iglesias laicas quieren decir: mira, el infierno no existe, el infierno se vive aquí. Léete el Apocalipsis, léete a Daniel. Hay una descripción puntual. Y nosotros tenemos la posibilidad de vivir de una manera distinta y tener salvación. Y quizás una motivación muy particular es la de que tú quieres volver a ver a las personas que amabas, a tus padres si fallecieron, etcétera. Entonces tienes la ilusión: me encontraré nuevamente. Pero Dios tiene un plan perfecto y te da a elegir. Pero dice: lárguense en el corazón y no las vestiduras. Es decir, que no sea algo de apariencia. Iglesia, yo quiero pedirles, por favor,
dígale al enano que tiene al lado. No mire a su esposo, por favor, ni a su esposa. Ustedes saben, estoy hablando espiritualmente. Dígale, vine a oír palabra. Dígale. Así que te reprendo y te vas. Voy a concentrarme. Amén. Ok, concentraditos, por favor. Uf. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. Rásguense en el corazón. De manera genuina. Entender. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Repite conmigo. Tengo que cambiar. Tengo que tener ojos espirituales. El único propósito de Jesús era la muerte sufrida, terrible, por amor a ti. ¿Y tú en qué piensas? Es necesario cambiar. Es necesario entender que Él nos invita a rasgarnos el corazón y no las vestiduras, a asumir posiciones distintas, a entender que Dios es serio, es algo serio. Él quiere bendecirnos con toda la seriedad. La bendición de Dios no es algo efímero, es absoluta. Quizás trabajas mucho, quizás tienes muchas inversiones, quizás eres muy inteligente y tienes muchos títulos, pero el dinero no te alcanza. No concilias el sueño, tu calidad de vida es regular. Sin darte cuenta eres un esclavo, una esclava. Déjame decirte, no tienes la bendición. Rásguense en el corazón y no las vestiduras. ¿Qué sale de tu corazón? ¿Qué sale de tu boca? ¿De qué manera alabas a Dios? ¿De qué manera adoras a Dios? Si Dios no tiene el primer lugar, no vivirás con la bendición de Dios. Podrás tener regalías mundanas, pero son efímeras. Y ninguno de nosotros llevará un carro de valores ni un camión de mudanza al cementerio. Nada. Qué rico que tengamos un corazón rasgado. Porque mientras llevan nuestros restos al cementerio, ya estaremos en presencia del Rey de Reyes, el que se subió en un burro y murió con toda humillación y con todo dolor para reconciliarnos con Él. En el libro de Zacarías, Zacarías está muy cerca, está adelante. Dice en el libro de Zacarías, en el capítulo 1, versículo 3, por lo tanto, adviértanle al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. Vas a ser como ellos. ¿Saben qué pasó con ellos que salieron para la tierra prometida? Levante la mano, por favor, el que quiera la tierra prometida, que quiera tomar posesión de la tierra prometida. Amén, iglesia. Bueno, déjeme decirle que de todos los que se fueron a tomar posesión de la tierra prometida, solo 2 tomaron posesión. Los demás murieron.
en el camino. Así que debemos cambiar de actitud. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor. Vuélvase a mí, vuélvase a mí. ¿Qué pierdes con volverte a Dios? ¿Qué pierdes con mirar a Dios? ¿Qué pierdes con decirle a Dios, Señor, yo quiero realmente tener una relación contigo? Yo realmente quiero que me permitas sentir tu presencia, porque les aseguro que si le piden a Dios que les permita sentir su presencia, van a experimentar gozo, gozo. El gozo es indescriptible. La presencia de lo divino en tu vida es indescriptible. Pero para quien no tiene una relación con Dios, quien no puede ir confiadamente al trono de la gracia, pues Dios es religión, algo vacío. Y en ese caso, pues tu vida es eso, una apariencia vacía, vacía, sin fondo, sin nada que valga la pena. Y dice en el Salmo 51, dice en el Salmo 51, versículo 1. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Imagínate, David pidiéndole a Dios, borra mis transgresiones. Pero Dios dice que David es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Precisamente porque tenía la capacidad de entender y de reconocer, Dios borra mis transgresiones. ¿Cuándo sabes que realmente Dios está en tu vida? Cuando tú escuchas palabra y sientes gozo y sientes esto es para mí. Ahí entiendes que Dios está en tu vida. Si tú cuando escuchas palabra sientes apatía, estás pensando en otras cosas, estás bajo el control del mundo. Y si te duermes es que el diablo se sienta contigo y te arrulla. Pero la palabra es para avivarnos. La palabra es para confrontarnos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dice en Proverbios capítulo 28, en el libro de Proverbios capítulo 28, el versículo 13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla el perdón. Y es muy particular con respecto al pecado esta circunstancia. Hay gente que está en pecado y vive en pecado. ¿Saben cuándo dice que se arrepiente y cuándo empieza a llorar? Cuando lo descubren. Ahí sí llora y dice, yo no quería, yo no sé qué me pasó, eso fue el diablo. Pero cuando tú te miras al espejo y dejas que tu mirada te confronte con Dios, ahí puedes dejar el pecado y hallas perdón, hallas cobertura divina. Yo no me imagino que nosotros no anhelemos una cobertura divina. La gente en medio de la ignorancia quiere bendición,
Pero nosotros necesitamos cobertura divina, la protección de Dios, la mano de Dios sobre nuestras vidas, para que en cada cosa que hagamos nosotros estemos honrando a Dios y estemos bajo su cobertura. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y todo lo que viene ahí son tremendas bendiciones, pero debes habitar al abrigo del Altísimo. Si no habitas, no hay nada. Algo tan sencillo como una religión enclenque, sin peso y sin trascendencia, sin ningún efecto espiritual real en tu vida. Una vida vacía, rota. Pero Él vino y entregó su vida. El único propósito de su vida, Él no vino a hacer nada distinto, vino a morir para salvarnos. Ese era el propósito de su vida. Yo estoy seguro que si cada uno de nosotros piensa, ¿cuál será el propósito de mi vida? Nosotros encontraríamos que Dios nos ha traído para hacer otras cosas, pero ninguno de nosotros gozaría de tal honor. He venido a morir para que la humanidad se salve. Ese es un nivel de amor demasiado grande. Demasiado grande, hay que entenderlo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? El sueño que Dios tiene para tu vida es enorme, es maravilloso, está lleno de bendiciones y con un poder increíble. El sueño que Dios tiene para tu vida, el sueño que Dios tiene para tu vida es maravilloso, es enorme, está lleno de bendiciones y con un poder increíble. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Quizás alguna vez le planteé a alguien, te vamos a ayudar para que apliques para un apartamento de interés social. Recibes el subsidio y vas a quedar pagando tus cuotas, va a ser tu apartamento. A la persona que le hice ese planteamiento me dijo, no, mi sueño es comprarme un lote. Y se compró un lote en una zona de invasión. Aplicaba para el crédito, aplicaba para el subsidio. Pero incluso me dijo, ayúdeme para comprarme el lote. Y se compró el lote. Y hizo unos muros de tabla. Y allá vive. Sé que ha arreglado su casa. Pero tus sueños son muy diferentes a los de Dios. Dios quiere colocar a todos sus hijos en lugares de honor, no en lugares de invasión. Dios quiere colocar a sus hijos en condiciones de prosperidad. El resto está en tu mente. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hay una paz que todos buscamos. Amén. Pero pocos encontramos. Hay mucha gente que no está en paz, que está en constante angustia, en constante dolor, porque no ha escuchado, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, arrepiéntanse. Eso incluye el perdón. Es necesario perdonar. Es indispensable perdonar. Yo les aseguro
que es imposible que nosotros en nuestra condición imperfecta no nos enojemos, nos vamos a enojar y quizá nos vamos a enojar muchas veces. ¿Cuánto tiempo nos dura el enojo? Si puedes ir confiadamente al trono de la gracia, te aseguro que tu enojo se dispersa, se disipa, se desvanece, se va. Pero de lo contrario, no se va. Peor aún, eres una persona amargada, vives enojada todo el tiempo y de cualquier cosa sale odio de tu boca. ¿Por qué no has podido perdonar? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas falta de perdón? ¿Te llamas ambicioso, lujurioso, pornográfico, inmoral, mentiroso, timador? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? En el Evangelio de Mateo, acompáñenme en el capítulo 26, por favor. Y vamos a leer el versículo 17. La cena del Señor. Jesús entró en gloria sobre un burro. Después de haber entrado, viene un momento que es la cena. Dice en versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? La Pascua era la conmemoración donde se celebraba la salida de la esclavitud, la libertad, el salir de Egipto. Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús le había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Y yo quiero hacer una pausa aquí y quiero que hagamos una reflexión profunda sobre este pasaje. Al anochecer Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Estaba con todos sus discípulos, es decir, con sus hombres más cercanos, sus mejores amigos y los que le habían visto hacer todos los milagros. Mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron. Yo me los imagino con los ojos aguados. Y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, maestro? ¿Por qué iban a preguntar, ¿acaso seré yo todos? Si ninguno de ellos pensaba traicionar a Jesús. Pero todos preguntaron, ¿acaso seré yo? Es decir, que su compromiso no era tan genuino. Porque todos pensaban, ¿acaso seré yo? Y hoy podrías preguntar, si Jesús está diciendo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Quizás todos de manera individual pensaría,
me pilló. Definitivo. Y para disimular diría, ¿acaso seré yo? ¿Qué tan serio, qué tan fuerte, tan sólido es tu vínculo que no le quieres fallar a Dios? En nada, con un corazón realmente dispuesto a honrar a Dios. Tremendo, yo les pido que resalten eso y lo estudien. El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Yo imagino que todos se alejaron. Coma solito, coma allá, coma allá. Y la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. También resáltenlo, por favor. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas. Y cuando él no le dice, ¿acaso seré yo? Sino él se acerca y yo me alcanzo hasta a imaginar una voz así diferente, ¿no? ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Si tú estás preguntando, ¿acaso seré yo? Quizás el Señor tenga que decirte, tú lo has dicho. Pero qué bueno que eso no pase, que eso no suceda, que tú simplemente pienses, mi posición es tan firme y tan clara que voy a honrar a Dios, que voy a honrar el que haya venido con el único propósito de salvarme, de limpiar de mis pecados, de todas mis transgresiones y permitirme tener vida eterna, tener paz, tener bendición, que se cumpla en mí planes maravillosos, de gran bendición y de un poder increíble. Amén. ¿Cómo te llamas? Dice en el Evangelio de Mateo, ahí mismo, pero en el versículo 36, está Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Aquí hay cosas por resaltar. Y es que Getsemaní significa presa de aceite. Cuando hablo de presa me refiero a una herramienta que se usaba donde se echaban los olivos y se cerraba la presa y él presionaba para que el aceite escurriera. Y Getsemaní está en el Monte de los Olivos. En aquel tiempo el Monte de los Olivos se conocía como el Monte de los Olivos porque allí habían muchos árboles de olivos. Es un símbolo muy especial para los judíos. De hecho, es tan especial ese territorio que allí hay un gran cementerio. Se ha convertido en un cementerio porque la gente quiere estar allí, en el lugar donde Jesús oraba, en ese lugar tan especial. Y actualmente deben haber más o menos unas 150,000 tumbas en ese lugar. Bueno, el otro punto a resaltar es que siéntense aquí mientras voy a orar. Voy más allá a orar, más allá.
A veces nosotros oramos, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, amén. Eso sí, que me caigan like. Y yo digo eso. Pero Dios te manda a ir más allá. No significa que hagas una oración de media hora. Alguna vez alguien me contó que los invitaron a almorzar y a un pastor. Y la persona que los invitó a almorzar empezó a orar y dijo, oh amado Padre, bendice estos alimentos. Bendice, Señor, esta carne que vamos a comer, Señor. Bendice esa raza tan especial, Señor. Bendice, Señor, esos pastos que se sembraron para que estas vacas pudieran alimentarse. Y bueno, siguió orando y cuando él dijo amén, el pastor ya estaba terminando, ¿no? Dijo, no, con esa oración la comida se enfría. Sí, cuando ustedes vayan a orar, entre a su cuarto y cierre la puerta y tenga tiempos de intimidad. Pero qué bueno que puedas tener tiempos de intimidad. Yo te digo algo, mira, si tú no puedes tener tiempos de intimidad reales, entonces busca a alguien que sí le guste orar y dile, ora conmigo, ora conmigo. Porque eso te lleva a entrar en ritmo, eso es como hacer deporte, ¿sí? Y cuando uno empieza a hacer deporte, pues obviamente empieza a verse en la diferencia, ¿sí? El deporte espiritual es la oración. Y si tú todos los días oras, todos los días vas fortaleciendo ese vínculo con Dios. ¿Y saben qué? Se nota. Se nota. Cuando una persona ora, se nota. Cuando una persona está avivada, se nota. Cuando una persona no ora, es apática. No le gusta leer la palabra, no entiende la palabra. Se pone a jugar con el celular mientras está la prédica, o a hacerse moños con el pelo, o empieza a mirar para todos los lados, porque simplemente está seca. Es necesario avivarse, es necesario entender. Cuando tú no estás avivado, tienes que entender, el enemigo te ganó. La nada se apoderó de ti, de tu corazón y de tu mente. Así que reacciona, vuélvanse a mí, dice el Señor, de todo corazón y yo me volveré a ustedes. Porque vas camino a la densa oscuridad. Y Dios hoy te está diciendo, solamente por amor, solo por amor, entregué la vida. Único propósito, salvarte. Salvarte de la densa oscuridad. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. ¿Qué significa? Había dejado a unos atrás y a esto les dijo, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, una oración más fuerte, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo y los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Levántense, vamos, vamos más allá. Vamos, necesitamos tiempos de oración, necesitamos tiempo de intimidad con Dios. Esta semana es una semana para reflexionar, una semana para ahondar, una semana para confrontarnos, para mirarnos al espejo y preguntar: ¿cómo me llamo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu entorno? ¿Cómo está tu relación con Dios? A los que manejan redes sociales, ¿le han hecho un TikTok a Dios? ¿O eso sí les da vergüenza? Jesús es el olivo que vino con el propósito de morir, de ser machacado, para que por medio de su aceite, al morir, pudiera limpiarnos de todos nuestros pecados. Para terminar, acompáñenme por favor a Segunda de Crónicas. Está después de Primera. Segunda de Crónicas, en el capítulo 7. Vamos a leer, por favor, el versículo 14. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Dios quiere un corazón humilde y no soberbio. A veces nosotros solo aceptamos lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos imponer. Dios quiere un corazón humilde. Un pueblo que ore, que lo busque, pero de manera especial que abandone su mala conducta. ¿Hay una mala conducta en ti? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hace poco más de 2000 años hubo un evento muy duro, muy especial, y donde estaba la presencia de Dios había un velo, y nadie podía pasar por ese velo, inclusive quienes entraban al altar a orar, si no estaban puros,
iban a morir y le amarraban una cuerda en la pierna, porque si pasaba un tiempo y no salían, jalaban la cuerda para sacarlos, porque ir a la presencia significaba impuros, significaba que morían. Y muchos, solo podían entrar sacerdotes, ¿no? Y muchos salían arrastraditos. Pero cuando Jesús hizo lo que hizo por amor, el velo se rasgó. Para que cualquier persona pueda ir a su presencia. Cualquier persona pueda decidir, Señor, yo quiero vivir contigo, yo te necesito. Pero ser genuinos, no hipócritas, sino genuinos. Quizás te puedas asomar tímidamente, así como que sacas un ojito y miras y ahí está Jesús. Y vas a ver que Él está con los brazos abiertos, y te aseguro que la presencia de Dios lo único que hace es tocar el corazón y despertar un gozo indescriptible. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas pecado? ¿Te llamas nada? ¿Te llamas soberbia? ¿Te llamas lujuria? Cierren sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, Padre amado, gracias. Gracias por ese tiempo, gracias por estar en nuestras vidas, Señor. Gracias por el poder de tu palabra. Hoy podemos imaginarnos, Señor, tal como nos lo has enseñado, que en un burro, Señor, en un burro lleno de temor terrible por lo que iba a pasar, por esa corona que te iban a clavar en la frente, por todas las humillaciones, por cada uno de los latigazos que iban a desgarrar tu piel, que iban a romper tus músculos, que iban a destrozar tus nervios, por cada una de las escupidas que te iban a hacer, por cada una de las personas que viéndote cargar el madero y habiendo visto tus milagros, iban a gritar por el camino, crucifícale. Quizás porque les pagaron los maestros de la ley, gritaban, crucifícale, crucifícale. Hoy, tantos años después, recordamos las palabras de Jesús. Uno de ustedes me va a traicionar. Y quizás cada persona presente podría preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Pero Señor, hoy tú preguntas, ¿cómo te llamas? Para que mirando desde lo espiritual podamos confesar y admitir que necesitamos cambiar, que necesitamos ir más allá, a tener tiempos especiales contigo, abandonar ese sueño, esa pereza, esa apatía que es propia del enemigo. Realmente queremos estar en otro nivel, Señor. Padre, yo bendigo cada persona que hay en este lugar. Yo te ruego que toques el corazón, Señor, y que hagas algo especial en la vida de cada persona que está presente, cada persona que está escuchando en la distancia y cada persona que va a escuchar. Gracias, Señor, porque hoy nos reunimos a buscar tu palabra, pero salimos transformados con un nombre nuevo, Señor. Queremos ser rebautizados por ti. Necesitamos ir confiadamente a tu presencia. Padre, bendice la vida de cada persona, aun aquellos apáticos, aquellos rebeldes,
aquellos que no tienen nada que ver contigo, Señor, yo te ruego que los toques. Te ruego, Señor, que los confrontes, te ruego que los quebrantes, te ruego que los abraces, porque tú no has venido por sanos, has venido por enfermos, Señor. Así que aquí están, Señor. María había fallado, Señor, había vivido una vida totalmente pecaminosa. María Magdalena no tuvo ningún perjuicio en reconocer sus pecados y tomar su mejor perfume, el más costoso, para derramarlo a tus pies, Señor. Yo te ruego que bendigas cada persona para que haga ofrenda de amor, Señor, a ti, renunciando a lo malo que pueda haber en sus vidas para vivir conforme a tu palabra, porque tú has venido a quitar la densa oscuridad para traer la luz y no queremos ser tan tontos de no verte como pasó en otras generaciones, Señor. Hoy queremos que se abran los ojos espirituales, Señor. Te ruego, Señor, que esta mañana no solamente traiga sanidad espiritual, libertad, sanidad al corazón, Señor, sino que te manifiestes con milagros, que haya sanidad física, Señor, que haya restauración, que haya un quebrantamiento fuera de serie, Señor. Toca vidas, Padre Santo. Yo te ruego que nadie pueda salir de ese lugar de la misma manera que entró, sino que tu espíritu y tu poder se mueva con tal libertad que haya transformaciones, Señor. Que hoy se pueda testificar de tu gloria, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracias.